que significa dentro, es el sistema de membranas internas de las eucariotas, que se divide en los compartimentos funcionales y estructurales. Las moléculas se relacionan entre sí por medio de las vacuolas, que se encargan del transporte de un compartimiento a otro, ya sea interna o por la membrana. En pocas palabras, es un grupo de membranas y organelos que trabajan en conjunto para modificar, empacar y transportar lípidos y proteínas. Acerca de los organelos que hacen parte de las células eucariotas. Para explicar mejor, pues lo voy a hacer inmediatamente con el dibujo. Bueno, aquí tenemos el sistema endomembranoso de las células eucariotas. Bueno, para definir, primero aquí tenemos la membrana plasmática, que es la que se encarga de funcionar como una barrera de protección y es la que regula la entrada y salida de cualquier tipo de sustancias a la célula. Pero esta membrana plasmática tiene una condición en particular, que es permeable, pero es selectivamente permeable porque ella decide quién entra y quién sale de la célula. Luego está la envoltura nuclear, que es esta que tenemos aquí. Esta está formada por una bicapa de lípidos y se encarga de encapsular todos los contenidos que están dentro del núcleo de la célula. Además, esta membrana está interrumpida por algunos punticos que vemos aquí, que son llamados poros nucleares, y estos comunican el interior del núcleo con el citoplasma. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que es uno de los organelos más importantes de la célula, ya que es el que se encarga de la síntesis de proteínas. Este tiene dos tipos de retículo, que es el liso, que es el que encontramos aquí abajito, y está el rugoso, que es el que está aquí pegadito al núcleo. Bueno, el retículo endoplasmático rugoso es este que está aquí, y en él las proteínas se pliegan y sufren modificaciones. Estas proteínas modificadas se incorporan a las membranas de la célula, ya sea del retículo endoplasmático rugoso o de cualquier otro organulo, y son secretadas por la célula. Las proteínas modificadas, si no están destinadas a estar en el retículo endoplasmático rugoso, son empaquetadas en vesículas y estas son transportadas a el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático rugoso consta de muchos ribosomas sobre su superficie, mientras que el retículo endoplasmático liso tiene muy pocos ribosomas o no tiene ninguno, como pueden ver aquí. Y podemos decir que el retículo endoplasmático liso es una continuación del retículo endoplasmático rugoso, y que en él se da la síntesis de carbohidratos, lípidos, hormonas, y además se almacenan iones de calcio. Además también tiene algunas otras funciones, pero estas son las más importantes. Bueno, luego viene el aparato de Golgi, que es este que está aquí, y este se encarga del empaquetamiento de todas esas síntesis ya hechas anteriormente por el retículo endoplasmático. Este aparato de Golgi consta de un lado receptor, que es llamado cara Cris, y el lado opuesto, que es llamado cara trans. Bueno, las vesículas de transporte que provienen de aquí del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi viajan hacia la cara cis, que como había dicho era el lado receptor, se fusionan en ella y vacían todo su contenido en el lumen del aparato de Golgi, o sea, en esta parte. Luego,
Estos lípidos y estas proteínas viajan a través del aparato de Golgi, y a medida que estos lípidos y estas proteínas viajan a través de todo el aparato de Golgi, pueden sufrir algunas modificaciones adicionales a las que ya habían sufrido antes. Aquí están también los lisosomas, que son unidades energéticas, son los que se encargan de la energía de nuestro cuerpo y de la célula. Y los lisosomas utilizan enzimas que analizan las macromoléculas y también actúan como un sistema de recolección de residuos. Y finalmente está la vesícula, que son pequeñas unidades de transporte, que son estas vesículas secretorias. Son pequeñas unidades de transporte delimitadas por las membranas para transferir moléculas entre diversos comportamientos. Finalmente, pues así como les expliqué, se compone la célula eucariota en su sistema endomembranoso. El cloroplasto y la mitocondria no están consideradas que hacen parte del sistema, pero se dice que estas evolucionaron a partir de entonces. También cabe destacar que está fuera de la ruta vesicular, es decir, que no reciben ni forman vesículas para comunicarse entre ellas o con otros orgánulos. Los orgánulos del sistema endomembranoso pueden estar comunicados de dos maneras: por un contacto directo o mediante intercambio de material mediante vesículas de transporte. Las membranas de los diferentes orgánulos no son idénticas, ya que varían no solo en sus estructuras, sino también en sus funciones. Del mismo modo, el grosor de la composición molecular y el comportamiento metabólico de una membrana puede ser modificada a lo largo de la vida de la célula. Algo que comparten las membranas que componen el sistema endomembranoso es que se construyen a partir de una bicapa lipídica con proteínas unidas a cada lado o atravesándolas y otras moléculas de reconocimiento. En células procariotas es raro encontrar endomembranas. Sin embargo, en diversas bacterias fotosintéticas, la membrana plasmática se encuentra plegada hacia el interior de la célula, de modo que su citoplasma se encuentra rodeado de capas de membrana capaces de captar la luz. Estas capas pueden incluso estar encapsuladas en estructuras llamadas clorosomas y bacterias de tipo clorovia. El retículo endoplasmático rugoso. Como en él la función principal es la síntesis de proteínas, algunas de ellas se almacenan y otras son llevadas a otros orgánulos. El retículo endoplasmático rugoso pierde los ribosomas, dando lugar ¿a qué? A túbulos y cisternas, donde se dan los lípidos. Luego viene el retículo endoplasmático liso. Él genera unas glándulas que secretan vesículas de transición. Estas vesículas de transición generan unos dictiosomas, y estos dictiosomas son la parte funcional del aparato de Golgi. El conjunto de ellos en una célula conforman el aparato de Golgi. El sistema finaliza con unas vesículas de síntesis, que ellas dan lugar a los lisosomas, peroxisomas y las vesículas. Nuestro prototipo de la célula. Lo que hicimos es hacer completo para poder señalarles que no forma parte de ella. Aquí pueden ver el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, la mitocondria, los lisosomas, las vacuolas, los centriolos y el citoplasma y la membrana celular. Aquí también lo hicimos, ya con la definición,
En primer lugar está el núcleo, la capa tiene la membrana externa, la interna, el nucleoplasma. La función del núcleo en la célula es de dirigir la actividad celular y almacenar la información genética. Luego se encuentran el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, él contiene ribosomas. Los ribosomas son los que crean y fabrican las proteínas, y luego el aparato de Golgi lo almacena. Luego está la mitocondria, que es la que le da energía a la célula. Para poner énfasis, la mitocondria y los cloroplastos no hacen parte del sistema endomembranoso. Pero como ya saben, la mitocondria es la que le da energía a la célula. El citoplasma es el que le da cuerpo a ella y es rico en agua y proteínas. Luego se encuentran los centriolos, que ellos forman parte de cuando se realiza la división del núcleo celular. Están los lisosomas, que se encargan de la digestión de la célula, y están las vacuolas, que son las que se encargan de almacenar diferentes sustancias como agua, proteínas, desechos, entre otras cosas. Y por último está la membrana celular, que ella es la que selecciona qué sustancias pasan a través de la célula. Esta es la membrana que conecta con el citoplasma. La parte externa de esta membrana recibe el nombre de lámina externa nuclear. Membrana interior. Separa el nucleoplasma con el espacio nuclear. Tiene contacto con el material nuclear. Los ribosomas son complejos de proteínas que están presentes en la membrana externa. Sirven para sintetizar proteínas a través de la información genética. Cromatina. Las cromatinas se encuentran presentes en la capa interna de la membrana nuclear. Allí se hallan adheridos el ADN y la proteína. Existen dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. Complejo de poro nuclear. Son puertas de comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Nucleoplasma. Tiene contacto directo con la capa interna de la membrana nuclear a través de la lámina nuclear. Dentro de este nucleoplasma se encuentra la fibra de cromatina y el nucleolo. El citoplasma tiene contacto directo con la membrana externa de esta envoltura nuclear. Lámina nuclear. Esta lámina se conforma de filamentos intermedios. Tiene la función de sostén para la envoltura nuclear. El sistema de transporte endomembranoso. Transporte vesicular. Se lleva a cabo por medio de la vesícula, que es una pequeña bolsa, limitada por membranas que se desprenden como brotes de un compartimiento dado y viajan por el citosol hasta alcanzar el compartimiento receptor. Entonces se fusionan con este último. ¿Qué transportan las vesículas? Cada vesícula tiene un continente, la membrana, y un continente, su naturaleza, la cual dependerá del compartimiento dado. Ambos se desplazan de un compartimiento a otro. Cuando se produce la fusión del compartimiento, el receptor, el contenido de la vesícula se vuelca el mismo. La membrana vesicular, por su parte, se incorpora a la membrana receptora. Si la estructura diana es la membrana plasmática, entonces el contenido vertido es el medio. ¿Cómo se mueven las vesículas? Las vesículas son movidas por elementos del citoesqueleto. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el que cumple la función de transportar algunas biomoléculas y compuestos químicos para su uso dentro y fuera de las células. Retículo endoplasmático rugoso. Transporta lípidos en regiones conocidas como sitios de contacto membranario, donde el retículo endoplasmático restablece una conexión con la membrana de otros orgánulos como el aparato de Golgi, la membrana plasmática o lisosomas de lípidos. Membrana plasmática. Cumple la función de regular el transporte de moléculas y señales hacia el interior y exterior de la célula.